¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice que no cree en Dios porque cree en la ciencia? A mí me pasó hace unos años cuando me senté junto a un estudiante de medicina en un vuelo de Cuba a México. Yo venía de regreso de un viaje misionero y él venía de vacaciones a visitar a su familia, porque vivía en Cuba mientras estudiaba una especialidad en medicina. No recuerdo cómo comenzó la plática, pero fue muy interesante conocer a un mexicano que estudiara medicina en Cuba. Me contó que estudiar esa especialidad en Cuba era una de las mejores opciones que había. Y yo le conté que había pasado unas semanas de misiones y que había ido junto a un grupo de amigos a apoyar algunas iglesias en diferentes comunidades y ciudades del país. Él parecía muy interesado también y en un momento de la plática le pregunté si creía en Dios y él me dijo, no. Yo soy un hombre de ciencia. Esas fueron sus palabras y se me quedaron muy grabadas. Durante mucho tiempo he tenido la inquietud de estudiar sobre el tema y me he dado cuenta de que en el mundo existe esta fuerte creencia de que Dios y la ciencia se oponen. He escuchado gente diciendo que no cree en la ciencia porque cree en Dios, o que no cree en Dios porque cree en la ciencia. Pero me pregunto qué diría Newton al respecto, que mientras más entendía cómo funcionaba el universo, más admiraba la genialidad de Dios. Y es que siempre habrá estas dos posturas. Pongamos el ejemplo de Hawking y Newton. Hawking, al estudiar la gravedad, expresó que esta era su principal razón para no creer en Dios y que el universo se creó a sí mismo de la nada. Pero Newton, quien descubrió la ley de la gravedad, expresó la esperanza que él tenía de que sus cálculos y observaciones persuadieran a otras personas de creer en Dios. Y es que Hawking tenía la creencia de que los hombres inventaron a Dios para responder las preguntas de las cuales no tenían respuesta, y que mientras la ciencia respondiera a más y más preguntas sobre el universo, entonces menos necesitaríamos a Dios para explicarlas. El problema aquí es que no hay necesidad de poner a Dios y a la ciencia como contrincantes, sino todo lo contrario. Estos dos se complementan, tal y como Newton lo observó. Si me preguntas ¿por qué está hirviendo el agua? Podría decirte que la energía térmica que produce esta estufa es conducida a través de esta olla, agitando las moléculas del agua a tal grado que comienza a hervir. O también podría decirte que quiero hacer pasta para cenar. Y ambas respuestas serían ciertas. Siglos antes de Cristo, Aristóteles señaló esto como la distinción entre la causa material y la causa final de las cosas. La ciencia nos revela la causa material, pero Dios nos revela la causa final de todo lo que existe. En otras palabras, la ciencia revela qué eres. ¿Eres un ser humano? ¿Eres el resultado del encuentro entre un espermatozoide y un óvulo? ¿Que se convirtió en cigoto? ¿Que se convirtió en embrión? ¿Que se convirtió en feto? ¿Que nació y que hoy está conformado por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en más del 96%. Pero eso no lo es todo. No eres solo materia. La materia no llora, la materia no se ríe ni tiene la capacidad de amar. Sí, la ciencia explica qué eres, pero Dios revela quién eres. Eres más que un montón de átomos. Eres espíritu y tienes una personalidad. Eres único e irrepetible. Tienes un propósito y Dios deseó que estuvieras aquí. Y sin importar lo que te hayan contado, nadie te planeó antes que Él. Él te pensó y te creó. Eres una huella del amor de Dios aquí en la tierra. Deja de preguntarte por qué estás y comienza a preguntarte ¿para qué estás aquí? Y en cuanto a Hawking, diciendo que el universo se creó a sí mismo de la nada. Es verdad que el universo surgió de la nada, pero pregúntate, ¿cómo algo que no existe podría crearse a sí mismo? Más bien, como dice la carta a los Hebreos, Dios creó el universo con una sola orden suya. De manera que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. La ciencia y Dios no se oponen. Dios creó la ciencia para brindar una completa explicación a tu existencia.